Muy buenos días, hoy 17 de marzo de este año 2025, día lunes. Hoy nos encontramos en nuestro programa Historia del Parlamento y algo más. Y como todos los lunes le habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y hoy estaremos conversando sobre la obra del Libertador por el autor peruano José Gil de Castro, que está de bicentenario del año 1825. Esta obra que es reconocida como una de las más fidedignas del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, ya que José Gil de Castro tuvo la fortuna de que el propio Simón Bolívar posara para él cuando se encontraba a principios de ese año 1825 en la ciudad de Lima, en el Perú. Era el momento propicio, ya que Bolívar se encontraba en la cumbre de su poderío político y militar. Recordemos que en diciembre del año anterior, es decir, el año 1824, el 9 de diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho, la cual es comandada por el general Antonio José de Sucre, posteriormente Gran Mariscal de Ayacucho, se derrota definitivamente a las fuerzas españolas y realistas, monárquicas del continente americano. Todavía queda el bastión de la Plaza del Callao frente al Pacífico peruano, la cual sería rendida 2 años después, el año 1826. Pero en fin, es una obra fidedigna. José Gil de Castro plasma para la historia el momento cumbre de Simón Bolívar, el hombre, el héroe, el estadista, el político y el militar. Y bueno, como todos los lunes me encuentro en compañía de la bella investigadora de la Universidad Central de Venezuela, locutora acá de la Asamblea Nacional, Carolina Caballero. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Así es, este lunes hemos querido hacerle homenaje a este gran pintor destacado, pintor peruano Gil de Castro, quien así es en vida logra retratar a nuestro libertador. Y es que precisamente esta obra está en nuestro Palacio Federal Legislativo, en el Salón Elíptico. Muy pocos conocen eso. Pero antes de continuar, vamos a indagar un poco sobre la biografía de quién fue este reconocido pintor. Y es que nos dice que Gil de Castro es reconocido por ser el pintor de libertadores, le llaman así. También le dicen el mulato Gil de Castro. Fíjate que él nace en Lima el 6 de septiembre de 1785. Él fue hijo de un pardo libre, fíjate, algo bastante característico, y de una negra esclava. Su madre ya había sido liberada cuando Gil de Castro nació. Fíjate, pero su hermano siguió siendo esclavo hasta la adolescencia. Esto marcó mucho al artista, en vista porque buscaba el reconocimiento y el ascenso social, que fue parte importantísima de su trayectoria, y muchas de sus obras las firmó con cargos suntuosos para escalar posición y lograr la aceptación social. Para ese entonces la pintura en la América colonial era considerada como una profesión plebeya. Los artistas trabajaban bajo la figura del encargo. Fíjate, un dato interesante. Sí. La guerra de independencia trastocó todos los órdenes jerárquicos de la entonces colonia, no solamente en el Perú, sino es un fenómeno que se dio en toda la América, en la cual muchos no nobles, por decirlo de esta manera, mantuanaje, o la clase aristocrática, monárquica, elitesca de las sociedades, no eran las únicas que tenían preeminencia en lo militar y en lo político, en cuanto al ascenso social, sino también en la parte de la pintura, porque llevamos a personas que eran esclavas a ser generales de la guerra de independencia, como sucedió en Venezuela. Y en este caso en el Perú, fíjate que él busca su talento, que él empieza, por supuesto, en la colonia, en el virreinato del Perú, pintando en las iglesias, lo que son temas eclesiásticos, para posteriormente pintar a la élite republicana. Así es, Y incluso llegó a pintar el rey Fernando VII, así antes de es. la República. Entonces él estuvo con la colonia pintando por encargos y posteriormente se convierte en el gran pintor de los libertadores
bastante apreciado en Chile, lo que es Correcto. la lucha por la independencia en Chile y en Argentina. Sí, fíjate que un dato también característico de Gil de Castro es que él, aparte de pintor, fue cosmógrafo, fue Ujú, ingeniero y fue topógrafo. Y fíjate que él era conocido por retratos de alta sociedad, pero él también fue muy activo en el movimiento independentista. Dedicó tiempo para servir como topógrafo en el ejército y acompañó a los rebeldes en Santiago y a Lima. Poco después de sus victorias, Gil de Castro se convirtió en lo que sería el primer pintor del gobierno del Perú. ujú. Fíjate que entre sus creaciones están la de crear los uniformes del ejército independiente y también la de hacer los retratos de los héroes revolucionarios. También nos dice que en cuanto a su formación artística se han tejido muchas versiones, que fue un pintor solitario o que perteneció a la Academia de Dibujo y Pintura de la Catedral de San Fernando, precisamente fundada por el virrey Abascal en 1808, y cuya dirección fue encomendada al pintor quiteño Francisco Javier Cortés. Ujú. O que quizás, al haber vivido en Trujillo, fue discípulo de algún pintor de renombre como José del Pozo o Julián Jayo, datos que aún no se han confirmado. Pero lo que sí podemos destacar es que tiene una larga tradición de pintura culta, cortesana, limeña y por lo tanto fue un pintor formado con un enorme talento. Excelente, un excelente pintor, como Sí, bien lo escribes tú, viene de la época de la colonia, como por supuesto toda la generación de la guerra de independencia, se enfila a las armas republicanas, incluso por su detallismo ayuda a la confección, al diseño de los uniformes del ejército patriota, y fíjate, a principios de 1825 ya era famoso, tiene un renombre. Había pintado a la protagonista de la lucha por la independencia en el sur, a San Martín, José de San Martín, argentino, Bernardo de O'Higgins, chileno, en fin, y toda el alto mando, por decirlo de esta manera, de la lucha por la independencia en el sur. A así principios es. de 1825, Bolívar se encontraba en Lima. Gil de Castro tiene la fortuna de conocer al Libertador y de tener a Bolívar frente a él para que posara y realizara una obra de este hombre que en 1825 era el hombre del momento, era el hombre que había liderizado la campaña del sur, desde Venezuela, desde la actual República de Colombia, la Nueva Granada, Quito y hacia el Perú, Batalla de Junín y Ayacucho, un renombre realmente mundial. Y Bolívar posa para este excelente pintor Gil de Castro. Esta obra es una obra realmente extraordinaria, la cual Bolívar va a decir que es su semejanza, un gran parecido a la semejanza a una carta que le envía a su hermana María Antonia y a Kay Porter también, que lo recibe en Caracas. Esta es una obra a la cual es importante destacar en la obra de Alfredo Bulton el detalle de la carta que le escribe a Porter sobre esta obra de Gil de Castro hecha Fíjate en que Lima, Perú. antes de hacer esa pequeña descripción, también quería destacar que él también es reconocido por pintar, dice que es el pintor entre esa transición Ujú, entre la colonia y la república. ujú. Entonces tiene, por eso lo que llamas tú, tiene unas características bastante particulares en la técnica, en cómo él pinta, ¿no? Usa técnicas precisamente coloniales, pero claro, estamos hablando de formaciones de la República en este proceso ya de la creación, de la consolidación de nuestra independencia. Entonces tiene esas técnicas muy particulares de la época. Bueno, nosotros vamos primero, ¿qué te parece? A un corte comercial y luego continuamos. Bueno, continuamos Historia, Parlamento y algo más después de esta extraordinaria canción del Virreinato del Perú, una canción de finales del siglo XVIII, ya en víspera de la gran Revolución Americana de Independencia.
y estamos en pleno bicentenario, ya que sabemos que Bolívar estuvo en el Perú desde diciembre de 1824 hasta abril de 1825, y Bolívar regresaría a Lima al año siguiente, que sería la última estancia en Lima, en el Perú. Y el cuadro tiene fecha de 1825, así que se presume, no tiene la fecha exacta, pero se presume que fue pintado entre estos meses, de enero al mes de abril de 1825. Seguramente hace 200 años, ya en estos días de marzo, Gil de Castro está afinando los detalles de esta maravillosa obra, la cual Bolívar está posando para que este pintor retractara al padre de la patria de la manera más fidedigna. Cómo se pintó esta obra, cómo llega de Lima a Caracas, esto es parte de la historia que vamos a develar en esta segunda parte. Pero antes es interesante leer en el libro de Alfredo Bulton, Rostro del Libertador, el rostro de Bolívar, cómo Bolívar detalla cómo la correspondencia con los emisarios británicos sobre esta obra, que causó gran conmoción, porque el propio Bolívar se sorprende de que tiene una gran semejanza a él, ya que muchos pintores que retrataron al Libertador en vida, algunos ni lo conocieron y otros poco lo vieron, por la propia vida agitada desde el punto de vista político y militar del padre de la patria. Pero en 1825 se encontraba en Lima, victorioso, había sido derrotado el ejército peruano el año anterior, en la campaña del sur, y Bolívar tiene estos meses se puede decir, no de reposo. Bolívar nunca tuvo reposo, porque ahora viene la batalla política, pero sí tuvo un poco más estable esos primeros meses en Lima de 1825. Sí, nos dice así: me tomo la libertad de dirigir a Vuestra Excelencia un retrato mío hecho en Lima con la más grande exactitud y semejanza. Le escribí a Bolívar a Sir Robert Wilson al remitirle a Londres la réplica de este original que le había hecho José Gil de Castro. Al acusar Sir Robert recibo del cuadro, le contestó: el retrato de Vuestra Excelencia está en casa. Es el paladín de mi hogar. Los grabados para Vuestra Excelencia se han enviado a La Guaira. Se refería a los hechos por Charles Torne. El estilo pictórico del artista tendía a esquematizar un tanto los rasgos, circunstancias que permiten una lectura más clara y precisa del enunciado fisionómico del rostro del modelo, aunque dicho por medio de cierta rigidez lineal. Fuera de toda duda, Bolívar le agradó ver su imagen captada de esa manera, simple, franca y directa. Refiere Sir Robert Kerr Porte en una anotación de su diario, correspondiente al 21 de noviembre de 1826, que María Antonia Bolívar de Clemente, hermana del Libertador, consideraba este retrato sumamente parecido y permitió que Sir Robert hiciera una copia a lápiz. Y dice al respecto Porter: terminé el dibujo del retrato hecho recientemente en Lima. Es de un tamaño natural y sin bigote. Se lo envió a su hermana y ella fue muy amable en dejarme hacer un dibujo. He sido informado que un bello ángel de la Ciudad del Sol, en Cusco, por quien este héroe tenía un tierno afecto, una admiradora, le expresó su disgusto por esos adornos capilares del labio superior y al día siguiente se cortó esos compañeros de sus días de combate y de gloria para suavizar los días de amor y de lujo. El retrato representa a una persona de pequeña estatura, de fina apariencia, pero tiene una melancólica sonrisa, una nariz aguileña. Sus ojos no son grandes y están arqueados por un par de gruesas y negras cejas. El rostro es alargado y arrugado en varias partes, particularmente en la frente. Recientemente su hermana me informa que ha perdido mucho cabello y se ha vuelto un tanto calvo, pero lo conserva aún negro y rizado. He sido informado que tiene 45 años.
Cuando Gil de Castro lo retrató, en Lima, Bolívar tenía 42 años y tenía bigote. A propósito de esta contradicción, trato largamente en mi libro Los retratos de Bolívar. Interesante, podemos mostrar un poco este detalle de la obra de Gil de Castro para que puedan verlo. Interesante lo que dice Sir Porter, que una novia o una amiga, o sea, Bolívar tenía muchas admiradoras. Y como dice Porter, de que por ella se haya quitado el bigote. Recuerden que en la batalla de Carabobo, en el gran salón elíptico, arriba en el salón elíptico, Martín Toa y Toa retrata a Bolívar con bigotes. Bolívar tenía bigote en la batalla de Carabobo y en varias batallas, y también muchos de sus retratos Bolívar tiene bigote. Sí. Este bigote Bolívar se lo quita porque una amiga, o una muy amiga o novia, le dice que ese bigote no, mejor que se lo quite. Y para que Bolívar se haya quitado ese bigote, para que Gil de Castro lo inmortalizara, es una amiga muy especial. Así que debió haber llegado al corazón del padre de la patria. Así es. Para que Bolívar, porque esta es la imagen más fidedigna del libertador Simón Bolívar. Fíjense que dice una sonrisa discreta, melancólica, pero es el momento más épico, cumbre del padre de la patria. Había derrotado el gran imperio español, una guerra que había comenzado en Venezuela del año 1810 y había culminado 14 años después, que se dice 14 años, pero con tantos sacrificios, derrotas y victorias, lágrimas y sonrisas. Y que Bolívar por fin, y el ejército, no solamente el libertador, sino todos sus compañeros de armas, todos los patriotas, por fin vieron coronados sus años de esfuerzos, y que la América era libre en ese momento, y Bolívar se vistió de gala, tomó la gran espada del sol del Perú y fue retratado por este genio. Bolívar realmente se ve allí, imagínate, 42 años. Joven. Un hombre realmente joven pero bueno, Bolívar vivió 42 años que para un mortal se multiplica por 4, por 5. Y que está retratado de esta manera. ¿Cómo llega esta obra acá? Bueno, ahora vamos a develar cómo llega esta obra. Bolívar está en Lima, envía ese retrato a Caracas, a María Antonia de Bolívar, Clemente, su hermana, Manuel Feo Rodríguez, que tienes una anotación por aquí de Manuel Feo Rodríguez en su obra Capitolio de Caracas. Él hace una mención sobre cómo llega esta obra. Esta obra es remitida desde Lima, seguramente tomó los puertos del Pacífico, seguramente llegó a Panamá, que era parte de la Nueva Granada, bordeó el Caribe, llegó a La Guaira, y de La Guaira es remitido a Caracas. Esta obra llega a casa de María Antonia. María Antonia lo dice con total exactitud, en una carta que le escribió a Bolívar hacia el año 1826. Él dice que en su casa la gente va a venerar la imagen del libertador Simón Bolívar, cual si fuera un santo, que la gente llora, la gente te bendice, la gente se sorprende, es como si tuviera la imagen allí. Recuerda que estamos hablando de una como visión decimonómica del siglo XIX. Y todavía hay algo de nosotros en esto cuando vamos a los retablos de la iglesia. Sentimos esa conexión de lo divino, de lo mítico, con espiritual entre la obra. No es simplemente una obra, sino lo que transmite ese lienzo de tela al espíritu humano. Y en esa época igual, Bolívar, ella dice que la gente llora, la gente ríe, la gente realmente es como si Bolívar estuviera allí, y dice que las personas quieren que Bolívar vuelva para que corrija los males que lo afligen desde el punto de vista político en esa época. Y posteriormente, fíjate que cada día de San Simón, que es el 28 de octubre, el retrato de Bolívar lo sacaban como si fuera una procesión por las calles de Caracas. Esto lo hacía María Antonia, familiares y amigos, el pueblo caraqueño, para de una manera exaltar la gloria, la antigua gloria del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar,
y condenando a los malos gobiernos de esa época. Así es. Porque recuerda que sucesivamente el gobierno de Páez, Sublé, los Monagas, sucesivamente, a lo largo ya de finales del siglo XIX. Y en el año 1877, ahora nos concierne a nosotros esto, se construye el Palacio Federal. Recuerden que el Palacio Legislativo estaba ya construido entre el año 1872 y 1873. Este Palacio Federal, que es donde está la cúpula al norte, se construye en el año de 1877. Así es. Y el presidente era General Antonio Guzmán Blanco. Los sobrinos del Libertador donan a la nación, a la República de los Estados Unidos de Venezuela, esta obra de arte para que sea colocada en el lugar de honor de este recinto. Esta obra se mantiene, el marco original, que aún se mantiene, así podemos mostrar la obra, y hay un marco oficial en la parte externa, el cual confiere los escudos de las repúblicas, actuales repúblicas que fueron liberadas por su genio y por su espada. Fíjate que antes de mostrar la obra, quisiera entonces citar a Manuel Alfredo Rodríguez en su obra, El Capitolio de Caracas, nos expone que los sobrinos efectivamente del Libertador donan al edificio el retrato de su ilustre deudo, pintado al natural por el artista peruano José Gil de Castro. El lienzo está fechado en 1825 y es de su cabal autenticidad. Dio fe el mismo Bolívar al remitirlo a su hermana María Antonia Bolívar y Clemente y apellidarlo, retrato mío hecho en Lima con la mayor exactitud y semejanza. La pintura muestra al Libertador en el apogeo de su grandeza. En aquellos días era el árbitro de los destinos de la América del Sur en su doble condición de presidente de la Gran Colombia y dictador del Perú. Su poder y su obra le hacían el nombre cimero de la América española y el dirigente indiscutible de los pueblos repartidos en las actuales repúblicas en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Interesante. La última vez que Bolívar vio esta obra, es cuando llega por última vez a Caracas, su última visita a Venezuela, a Caracas, en el año de 1827. Bolívar va a estar algunos días acá, va a visitar a familiares y amigos y por supuesto visita a María Antonia, a su hermana, acá en Caracas, y en su casa ve esta obra que había sido ya pintada años anteriores, en el año 1825. Es una obra realmente extraordinaria. Vamos a mostrar la obra acá. Una obra que se encuentra actualmente en el Salón Elíptico, en el Palacio Federal Legislativo. Ella se encuentra sobre el arca, justamente arriba del arca que contiene el libro de actas de nuestra independencia, de la jornada de julio del año de 1811. Nosotros durante el recorrido, las visitas guiadas, personalidades y visitantes han contemplado esta obra. Recuerdo una anécdota en el año del Bicentenario, en el año 2011, que tuvimos visitantes de todos los rincones del mundo. Entre ellos estuvo el presidente electo de la República del Perú, Ollanta Humala. Lo recibimos acá en compañía de su señora esposa y él le enseñamos, le mostramos esta obra que se encuentra en el Salón Elíptico y él realmente quedó bastante sorprendido de esta hermosa obra fidedigna, Bolívar a pie, Bolívar que tiene la espada de sol del Perú, su traje de gala, su mano al estilo, muchas personas me dicen, no, al estilo Napoleón, sí, el estilo Napoleón, pero era muy típico del siglo XIX. José de San Martín también tiene una imagen parecida con la mano allí, ubicada en ese lugar. Muchos patriotas se posaban, muchos militares no solamente de Hispanoamérica, sino del mundo, posaban con la mano en la solapa. Exacto. Y como dice Kay Porter, se ve que hay una persona de baja estatura. Delgado, pero la grandeza del genio, el padre de la patria, se inmortalizó. Y 2 siglos después estamos rindiéndole honor y homenaje a esta obra, la cual es miles de visitantes, Carolina, en el programa de visitas guiadas, acá impulsado por la Dirección de Cultura de la Asamblea Nacional, recibimos en el Palacio Federal Legislativo.
cada 5 de julio también es testigo de cuando abrimos el arca y exponemos al pueblo de Venezuela el libro de actas de 1811. Y además está en la Galería de los Próceres, porque a los lados de esta obra están los grandes pintores Martín Tovar y Tovar y Tito Salas, que acompañan al padre de la patria. Y la batalla de Carabobo, que también se encuentra en el Salón Elíptico. O sea, él forma parte de un gran complejo donde se encuentra la colección de obras de arte del siglo XIX más importante, una de las más grandes de Hispanoamérica. El Bolívar de Gil de Castro, inmortalizado, una obra realmente prodigiosa, con gran detalle, con gran patriotismo, y exaltamos a este gran pintor peruano, un genio de la América, que inmortalizó a Bernardo de O'Higgins, José de San Martín, el alto mando patriota de Chile y Argentina. La colección más importante de José Gil de Castro se encuentra en Argentina, estuvimos investigando, pero muy completa, muy vasta. Los venezolanos nos encontramos agradecidos de este gran genio peruano que inmortalizó no solamente para el Perú y a Venezuela, sino para el mundo entero. ¿Quién era Bolívar? ¿Quién era el hombre? ¿Quién era el político? ¿Quién era el militar? ¿Quién era ese genio que en 1825 había logrado liderado, porque no solamente es él, liderizado, no solamente él, sino él lo llevó al mando, pero todo un movimiento continental por la lucha por la independencia y por la libertad de nuestros pueblos. Total, excelente. Así que bueno, nosotros llegamos al final de este programa bicentenario y bueno, espero que les haya gustado este programa y bueno, se despide el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por aquí se despide la licenciada Carolina Caballero. Espero les haya gustado. Compartan el programa para darle promoción a esta obra tan hermosa, esta obra donde inmortalizó este gran peruano, este gran pintor peruano Gil de Castro, a nuestro libertador. Así que no lo olviden a través de Somos Asamblea Radio. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.